Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Ahí se están sumando los compañeros. Buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Vamos a ir sumando. Ya está deshabilitada la sala de espera, así que ya se pueden ir agregando. El día de hoy vamos a desarrollar el tema presupuesto de la provincia, por eso les había dicho de que la clase de hoy era importante que todos se sumen, así que bueno, vamos a esperar unos minutitos más y vamos a dar comienzo a la clase. La materia es Administración y Contabilidad Pública, tiene una connotación teórica y una parte práctica. Como han venido viendo hasta acá, hemos ido desarrollando gran parte de la teoría del sector de la provincia, y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con la parte práctica. Buenas tardes, María Paula, buenas tardes, Federico. Les comento un poquito hasta que se sigan sumando los chicos. La idea, en las clases ustedes pueden no tener micrófono o cámara si es que no cuentan con los dispositivos, pero para el día del examen sí necesitamos que todos tengan micrófono y cámara habilitada, porque es la modalidad con la cual trabajamos, ¿sí? Así que, bueno, esto como para que vayan previendo al momento del parcial. El parcial hasta acá es muy probable que lo tomemos dentro de exactamente un mes, el 15 de octubre. Y nos habilitan en la facultad, lo más probable es que aproximadamente el 15 de octubre estemos tomando el primer parcial, vamos a hacer un mes y medio de clase y un mes y medio el segundo parcial de la materia que es promocional. Todas las notas que vamos teniendo de los controles de lectura van formando parte del concepto. Esta semana, si Dios quiere, vamos a terminar con la parte de provincia y vamos a hacer un trabajito práctico de lo que hace a la unidad número 1. Este trabajo es necesario que lo hagan y que ya vamos a diagramar la modalidad, seguramente el jueves les voy a explicar bien en qué va a consistir, que va a formar parte de la nota que yo les decía a los efectos de ir haciendo, digamos, el concepto de ustedes para la promoción. ¿Se acuerdan que yo en las primeras clases les comenté que ustedes tienen que sacarse 7 y 7? Entonces, para que nosotros podamos llegar a esa nota, la idea es que, bueno, que vayan presentando el material y que vayan adjuntando los trabajos que les pidamos y que presencien las clases, porque todo esto forma parte de la promoción de la materia. Así que bueno, a medida que vayamos teniendo notas de ustedes, nos va a servir para que cuando rindan el parcial no sea tan exigente ese 7 y podamos considerar situaciones particulares. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que demos comienzo a la clase? El día de hoy vamos a trabajar como les dije, con el presupuesto de la provincia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera comentar? Profesora, buenas tardes. Yo todavía no le he presentado el trabajo que ha pedido usted en el foro, no lo he terminado. ¿Hasta qué tiempo tengo para presentarlo? Bien. Elizabeth Reina, me aparece como que quisieras hablar, pero tenés bloqueado el audio, ¿puede ser? No sé si vos querías hablar algo porque me aparecía marcado. Sí, se le escuchó, profe. No la escuché yo. Elizabeth, hola. Profesora. Ahí está, yo debo haber tenido un problemita. ¿Qué me preguntaba? Profesora, buenas tardes. Buenas Yo lo tardes. que quiero saber es, porque no he terminado el trabajo que había que presentar en el foro. Sí. Entonces yo quiero saber hasta qué tiempo tengo para presentarlo. Mira, la idea es que nosotros los foros los vamos presentando, digamos, vamos haciendo un foro seguramente por semana,
y la idea es que hasta que terminemos el tema, ustedes puedan presentar y cumplir con todo lo que se refiere a ese tema. Nosotros ahora estamos trabajando con el régimen provincial, entonces esta semana termina el régimen provincial. La semana que viene ya empiezan con municipio. Todos los trabajos, todas las cosas que le hayan quedado pendientes de esta primera unidad, necesito que la manden hasta el día viernes, cosa que vayamos ordenados y prolijos y arranquemos municipio sin deber nada. Perfecto, profesora, muchas gracias. No tiene por qué. Y bueno, lo que les decía, para los que se han ido sumando, que se han sumado varios ahora, el trabajito práctico de provincia, vamos a hacer un trabajo por unidad, lo voy a subir seguramente el día viernes, pero ese le vamos a dar un tiempo para que lo entreguen, y el día viernes la clase va a estar prevista para que ustedes puedan trabajar con el mismo, y si lo pueden subir el mismo viernes mejor, si no me avisan. La idea es que vayamos cerrando, como les digo, los temas para que ya arranquemos con la unidad 2. El primer parcial va a incluir la unidad 1 y la unidad 2, que es régimen provincial y régimen municipal únicamente. ¿Sí? Así que si ustedes llevan esta parte al día, ya tendrían como la mitad del primer parcial vista. Bien, vamos a comenzar la clase compartiendo un pequeño video. Ahora sí. Me avisan si no se ve en pantalla o algo. Antonella, si no se escucha o algo, me avisas, por favor. Vamos a comenzar con creo que acá tenía que habilitar. Espérenme un segundito. Compartir sonido de la computadora. Y la Nación. Comenzamos con el gobierno establece. ¿Se escucha el video? Sí, ahí sí se escucha bien, Sí, profe. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces con un video pequeñito para recordar, para los alumnos que han cursado con nosotros en el primer cuatrimestre, esto como que va a ser muy sencillo, pero lo estoy haciendo atendiendo que tenemos clientes de otras cortes, así que tengan en cuenta eso, y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso rapidito. ¿Qué es el presupuesto general de la Nación? El gobierno establece por ley cómo se utilizará el dinero público a través del presupuesto general de la Nación. En este presupuesto se detallan los ingresos y egresos de dinero desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. El Ministerio de Hacienda es el encargado de realizar el seguimiento y cumplimiento del presupuesto. ¿Pero qué pasa antes? El proceso presupuestario está regido por la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera 1535/99 y el Decreto 8127/2000 que lo reglamenta. Según el artículo 126 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo es el encargado de diseñar el presupuesto general de la Nación y este se presenta como proyecto de ley al Congreso de la Nación a más tardar en septiembre de cada año. Cada año se realiza un proceso de aprobación del proyecto de ley del presupuesto. Entre enero y abril, en el Poder Ejecutivo se analizan y establecen prioridades. Se desarrolla una estrategia macroeconómica. El Ministerio de Hacienda distribuye los lineamientos a las instituciones públicas para la preparación de los anteproyectos del presupuesto el 30 de abril. Entre julio y agosto, el Ministerio de Hacienda recibe los anteproyectos de las instituciones públicas y formula el proyecto ejecutivo del presupuesto. En septiembre, el Congreso recibe el presupuesto del Ejecutivo para su estudio y revisión. Según la Constitución Nacional, se debe conformar una comisión bicameral que una vez que recibe el proyecto, lo examina y presenta su dictamen a cada Cámara del Congreso en un plazo no mayor de 60 días corridos. Con el dictamen de la comisión bicameral, la Cámara de Diputados se ocupa del estudio del proyecto en sesiones plenarias en un plazo no mayor a los 15 días corridos. Luego, debe remitir el proyecto a la Cámara de Senadores. Los senadores tienen el mismo plazo para el estudio del proyecto. Si aprobase todas las modificaciones de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación queda aprobado.
Pero ¿qué pasa si Senadores no aprueba el proyecto? El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados con las objeciones. En un plazo de 10 días deberán dar resolución sobre los puntos discrepantes con el Senado. Las cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo por mayoría absoluta de 2/3 en cada una de ellas. Si se aprueba el proyecto, este adquiere el carácter de ley, se remite al presidente para su firma y entra en vigencia para su ejecución. Todos los plazos establecidos en la Constitución Nacional son definitivos y la falta de despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. TEDIC, Parlamento. Bien, era un videíto pequeñito para que, obviamente, las leyes y los decretos no son los que están vigentes, es simplemente para que nos volvamos a poner en contexto de qué es lo que nosotros estamos por trabajar la clase de hoy. Estamos por trabajar una elaboración de una ley de presupuesto, en donde surge de premisas que establece la Constitución Nacional, a los efectos de que el Estado pueda utilizar esos recursos para llevar adelante el desenvolvimiento de sus funciones, ¿sí? Para eso el Estado necesita recursos y va a contar con esos recursos de distintas maneras, que ya vamos a ver, a los efectos de poder llevar adelante la actividad del Estado, y para lo cual va a implicar que va a tener que asumir una serie de gastos, ¿sí? La idea que nosotros en la clase de hoy vamos a desarrollar es revisar esa idea de presupuesto. Si alguien quiere hacer alguna acotación, tiene dudas sobre eso, pero es básicamente partir de la idea que vamos a arrancar con la elaboración de un presupuesto. Para avanzar sobre la clase, vamos a tener de referencia el PowerPoint de la clase de hoy, que ya lo voy a subir al aula, y vamos a empezar a desarrollar nuevamente la unidad desde el punto de vista teórico, rapidito, que son los clasificadores presupuestarios, por si eso también puede generar dudas para la práctica, ¿sí? Nosotros estamos dentro de la ley analizando el sistema de presupuesto y vamos a elaborar un presupuesto. Vamos a tener presente en este sentido la elaboración del presupuesto provincial. Para ello vamos a tener en cuenta que existe una Dirección General de Presupuestos de la provincia, que es la que va a elaborar una serie de formularios para que las distintas jurisdicciones plasmen en esos formularios sus necesidades presupuestarias. Luego se va a consolidar y se va a elaborar un proyecto que se eleva a la legislatura de la provincia de Tucumán. Se toma en cuenta para su elaboración los clasificadores presupuestarios, que son los que vamos a ver a continuación, y se tiene como fecha tope para la elaboración y presentación hasta el 31 de octubre a la legislatura para que lo apruebe antes del 31 de diciembre. ¿Se acuerdan que eso ya vimos en las clases anteriores? La idea es que arranque enero habilitado. Para eso vamos a utilizar clasificadores presupuestarios, como dije, son válidos para todas las transacciones, institucional, por tipo de moneda, clasificadores de recursos, clasificadores de gasto. A su vez los de gasto y los de recursos tienen otras clasificaciones que vamos a ver. Ahora vamos a seguir con la definición de los clasificadores. Este Power lo voy a subir cuando terminemos la clase, porque la verdad que he utilizado muchos recursos de lo que ha sido Pública 1 a los efectos de rearmarlo, pero por lo general ustedes tienen todos los Power que me están pidiendo en el chat, los vamos a subir al finalizar la clase, para que ustedes ya puedan seguir con el estudio. Creería que este sería el último, y si no, el día jueves va a ser el último Power de lo que hace a la primera unidad, ¿sí? Para definir estos clasificadores presupuestarios, vamos a utilizar una definición que ustedes ya han visto, que ya se deberían acordar. Decimos que los clasificadores son instrumentos normativos que agrupan recursos de acuerdo a ciertos criterios, ¿sí? Instrumentos normativos son como ciertos elementos que va a utilizar la administración a los efectos de poder sintetizar y plasmar
en este caso los recursos que va a necesitar para llevar adelante sus acciones de gobierno. Conforman un sistema de información que va a pretender organizar y presentar aspectos de todas las transacciones públicas que va a desarrollar el Estado, y representan un mecanismo fundamental para el registro y análisis de la información relativa al proceso de recursos de la actividad pública. ¿Qué quiere decir esto? Son instrumentos que van a servir para elaborar el presupuesto y después para el registro y análisis de todas las transacciones que haga la administración del Estado. Los recursos públicos son los medios financieros o de financiamiento que van a permitir disponer de recursos reales necesarios para desarrollar esas actividades programadas del sector público y para atender obligaciones de pago de deuda, porque puede ser algunas situaciones particulares podrían darse o presentarse en las cuales el Estado tiene que recurrir a un endeudamiento. Entonces, dentro de los recursos que se prevén en un periodo, deberán preverse también los recursos necesarios para atender esas deudas, ¿sí? Avanzando con los clasificadores de recursos, que ustedes ya me imagino que se acuerdan, pero vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a decir que podemos encontrar dentro de esos clasificadores recursos por rubros, que permiten un registro analítico de las transacciones de los recursos, constituyendo un clasificador básico o primario. Se distinguen, por ejemplo, las fuentes tradicionales, en donde aparecen los impuestos, las tasas, los derechos, las transferencias, o sea, lo que es como genuino y normal y frecuente que se presente en el Estado, a los efectos de financiar el gasto público, los que provienen del patrimonio público, que son aquellos en los cuales el Estado tiene que vender algunos activos o títulos o acciones para generarse recursos, o los que provienen del financiamiento, como decía recién, del tema del crédito, cuando necesariamente tenemos que salir a pedir prestado, o disminución de otros activos. Los clasificadores por rubro, yo ahí les puse algunos ejemplos que son nacionales, porque la idea, como trabajito para la casa, es que ustedes me hagan la misma comparación a nivel provincial. Les voy a mostrar el clasificador de la provincia. Era simplemente para recordarles que nosotros teníamos en ingresos tributarios, por ejemplo, ganancia, bienes personales, el IVA. Nosotros acá en la provincia vamos a tener ingresos brutos, el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario. Después tenemos ingresos no tributarios como ser las tasas, no sé si se acuerdan, los tributarios son aquellos en los cuales el Estado recauda por su capacidad o potestad de imperio, sin necesidad de dar nada a cambio. En cambio, en los cuales no son no tributarios, debería haber una contraprestación. Por eso las tasas implican que el Estado da algo a cambio, y a cambio de eso cobra una tasa en particular. Yo les puse ahí algunos ejemplos para que ustedes asocien, repito, nación con el clasificador por rubro. El desafío sería que en esta diapositiva, ustedes anoten en su cuaderno, hagan el mismo análisis a nivel provincial, que ya les voy a mostrar de dónde lo van a sacar. Estoy pasando rapidito esto porque se supone que esto nosotros ya lo traemos de Pública 1, es una materia que es obligatoria para que ustedes cursen Pública 2, pero como estamos en esta situación tan particular, vamos a hacer un repaso rapidito. Clasificación de los recursos por finalidad. Procura identificar las características de los medios de financiamiento para poder agruparlos y medirlos y analizar sus efectos. Básicamente me va a permitir realizar un análisis económico, financiero y facilitar toma de decisiones. Yo sé la finalidad por la cual existen ciertos recursos, voy a analizar una decisión, por ejemplo, a nivel institucional, donde está priorizando el Estado la asignación de recursos. También me permite medir el ahorro o desahorro, superávit o déficit en ciertas operaciones que desarrolla el Estado. Permite formular políticas presupuestarias, facilita evaluaciones de los recursos. En este caso lo que estamos haciendo es analizar para qué fin en particular el Estado está destinando los recursos prioritariamente. Y cuando analizamos los recursos por su carácter económico, algo de esto ya habíamos hablado en las clases anteriores, decíamos que los corrientes son como todos aquellos frecuentes y normales que se producen o que están previstos que se van a recaudar durante el ejercicio, teniendo como base, como premisa, que el ejercicio va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Dentro de esos recursos corrientes, tenemos los tributarios, que son aquellos que derivan de impuestos, como dijimos recién.
aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Repito, todo esto es nación, ustedes van a tratar de hacerme el paralelismo con la provincia. Ingresos no tributarios. En los aportes y contribuciones, que creo que merece un poquito de aclaración, por si no se acuerdan, el Estado recauda a todas las empresas que tienen empleados cierta masa salarial, cierto margen sobre esa masa salarial. Ese porcentaje de aportes y contribuciones que va a Seguridad Social tiene que ir a una caja, supuestamente al Fondo Común del ANSES, a los efectos de poder pagar con eso las jubilaciones. Muchas veces esos recursos son los que permiten que el Estado tome decisiones o los utilice para otras acciones, que bueno, son decisiones políticas por ahí que se van instrumentando, pero hace referencia a eso básicamente los aportes y contribuciones de Seguridad Social. Y después tenemos los recursos de capital, que son aquellos que no son frecuentes, no es normal, por lo general son situaciones de construcción, de remodelación o de adquisición de bienes que van a trascender más de un ejercicio económico, por eso es que se habla de la diferencia entre corriente y de capital. Y la fuente financiera es de donde nosotros vamos a suscitar o generar esos recursos a los efectos de financiar el gasto del Estado. Con respecto al gasto, la definición de clasificador, decimos que en este caso la clasificación de los gastos consiste en las diversas formas de ordenar, asumir y presentar gastos del Estado. Los gastos se ordenan de manera que sirvan para proporcionar información acerca del comportamiento de la economía del Estado. Cuando ustedes vieron en Pública 1, se les decía que el presupuesto era una herramienta de administración, una herramienta de organización, tiene una connotación de ley, porque nace como ley, por lo tanto le da también legalidad a los actos de gobierno. Básicamente lo que hace es resumir todo el accionar del Estado en términos numéricos. Ese presupuesto básicamente va a plasmar gastos que va a desarrollar el sector político, los efectos de satisfacer necesidades de la población. Esos gastos públicos, entonces, constituyen transacciones que desarrolla el Estado para adquirir bienes y servicios que se requieren y que son necesarios para la provisión de todo lo que hace a la provisión del Estado, la provisión pública, en base a los recursos recaudados y en base a los gastos que tiene que llevar adelante el Estado, por los distintos agentes económicos, a los efectos de satisfacer por ahí necesidades que como Estado les son propias y les competen. El Estado es el encargado, como hemos dicho muchas veces, de satisfacer necesidades de orden colectivo, que ninguno de nosotros en forma individual los podría hacer. Seguimos con la clasificación ahora de gasto, y les voy a mostrar un Power que hemos usado en Pública 1, este año, y que está bonito, para ver si se acuerdan. Un poquito de esta clasificación. El gasto se puede clasificar por la ubicación geográfica. En el clasificador nacional tenemos por cada una de las provincias, por objeto, en qué gasto, si gasto en personal, si gasto en servicios no personales, si gasto en bienes de consumo, no sé si se acuerdan de eso, transferencia, por su carácter económico, si son corrientes del ejercicio, si son de capital, por categorías programáticas, ya analizábamos cuando veíamos presupuesto por programa, son presupuestos en los cuales el Estado prevé desarrollar cierta obra que seguramente va a abarcar más de un ejercicio económico, es un programa particular, y ese programa se divide en categorías programáticas, que son como pasos o escalones intermedios del presupuesto, a los efectos de ir concretando el Estado el desenvolvimiento de ese programa. Por finalidad y por función, que hemos explicado recién, cuáles son las finalidades del Estado, o las funciones, si vamos a destinar para la cuestión de la legislatura, si va a ser para la cuestión al Poder Judicial, por fuentes de financiamiento, de dónde voy a sacar los recursos para financiar esos gastos, cuál va a ser el origen. Esas son las distintas clasificaciones que ustedes vieron en Pública 1. Y acá empezamos a hacer la definición de esas clasificaciones del gasto. Yo voy a avanzar en esto y voy a explicar básicamente por objeto del gasto, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando hablamos de un clasificador por objeto del gasto,
decimos que es una ordenación sistemática y homogénea de bienes y servicios, transferencias o variaciones de activo-pasivo, que el sector público aplica para el desarrollo de un proceso productivo. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir identificar con claridad, transparencia, los bienes y servicios que se adquieren, me va a facilitar la programación de la adquisición de los bienes y servicios, y me va a hacer posible la diagramación de la contabilidad presupuestaria. Me ofrece información que es muy valiosa. Cuando nosotros establecemos un presupuesto por objeto del gasto, nosotros lo que planteamos es básicamente en qué gastamos, en qué está gastando el Estado, y esa información es muy útil al momento de tomar decisiones. Ahí está una definición técnica. En el caso del presupuesto por objeto del gasto, ustedes en el primer cuatrimestre o el año que hicieron pública 1, nosotros utilizamos estos incisos que están vistos en pantalla, y acá lo que estamos mostrando es en qué gasta el Estado. Gasta en personal, es decir, todo lo que tiene que ver con los sueldos, con las cargas sociales, con todos los gastos que tiene que ver con el empleado público. Nosotros, por ejemplo, los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y los profesores de toda la facultad, de los profesores que formamos parte de la UNT, somos empleados del Estado y el Estado nos paga nuestro sueldo y paga las asignaciones familiares, las cargas, el costo como empleado, tiene que hacerse cargo el Estado y formamos parte de ese inciso 1. Tiene que estar presupuestado a nivel nacional cuál va a ser el gasto que va a asumir el Estado en su personal. Entonces la planta de la UNT conforma, no sé si saben, pero en lo que hace el presupuesto, es el inciso que tiene la mayor incidencia presupuestaria. Bienes de consumo. Son todos aquellos bienes que va a consumir el Estado y que su consumo, su utilización se extingue en su uso. Es el mismo criterio que ustedes tienen de la contabilidad privada. Son bienes que se extinguen con su uso, que no van a perdurar más de un ejercicio económico, ¿sí? Por lo tanto, no van a ser amortizables, como ustedes tienen en la cabeza de la idea de los bienes, si son los del inciso 4, bienes de uso, que se amortizan. Son bienes que a medida que va pasando el tiempo se va desgastando y necesariamente se tiene que registrar ese desgaste como consecuencia del paso del tiempo. Cuando hablamos del inciso 3, servicios no personales, ahí se incluye todos los servicios, como ser luz, teléfono, los servicios que utilizan los distintos organismos del Estado, impresión, todo lo que sea servicios que sean necesarios para llevar adelante el Estado su accionar, irían dentro de servicios no personales. Y después tenemos el inciso 6, que es incremento de activos financieros, y el inciso 7, que son servicios de deuda y disminución de otros pasivos. Esto tiene que ver más con la financiación, y tiene que ver más con la cancelación por ahí, como dijimos, de deudas, de intereses, de cuota, en la cual el Estado tiene que prever el pago de los mismos. Esto por ahora nosotros no vamos a utilizar, y después hay otros gastos que se incluyen en la clasificación. Yo le hice una clasificación también por fuentes de financiamiento, fuentes internas y fuentes externas. Saben que el Estado puede financiarse por recursos propios, que son los que surgen dentro del propio país, e inclusive puede financiarse con un crédito interno, dentro del país. Y la financiación externa es cuando voy a recurrir a un crédito externo para financiar o gasto o para refinanciar deuda, ¿sí? Pero eso no es tema en particular de ahora. Ustedes van a tener dentro de esta materia una unidad en particular que va a tener que ver con el endeudamiento. Hasta acá lo que nosotros estamos diciendo es simplemente hacer una presentación de presupuesto y de clasificadores. Quiero saber si se ha entendido, si hay alguna duda. Estoy contestando en el chat una pregunta que me han mandado en privado. Quiero saber si tienen alguna duda, si se ha entendido más o menos este pantallazo que hemos hecho de presupuesto. Bien, ¿se acuerdan de estos conceptos? ¿Se acuerdan de lo que era un presupuesto, de lo que era un clasificador de recursos, un clasificador de gasto antes que empecemos a la práctica? Bien, al parecer todos se acuerdan. Bueno, han tenido muy buenos profes en la práctica entonces que les han enseñado muy bien clasificadores
me han enseñado presupuesto, entonces eso me alegra. ¿Qué vamos a ver ahora nosotros? Les voy a compartir en pantalla, antes que entremos al práctico en sí. Este es el clasificador que está subido al aula virtual, para que mis pequeños vean de acá los clasificadores de la provincia. No quiero que lo impriman, no quiero que vayan a gastar plata. Los profes de pública no nos gusta que gasten plata los alumnos, entonces ustedes pueden trabajar tranquilamente con el material que está en el aula, y como les dije en la clase anterior, si quieren armar una carpetita virtual, lo pueden hacer como estamos armando nosotros. Quiero mostrarles simplemente este clasificador, cómo van a trabajar ustedes y cómo lo van a estudiar. Este es del sector público de la provincia de Tucumán, el que está vigente. Acá tienen un pequeño índice en donde están las definiciones de clasificación institucional, de clasificación de recursos públicos, también hay de gasto, y los catálogos de las cuentas de recursos y los catálogos de las cuentas de gasto. ¿Sí? Fíjense en que acá tenemos las clasificaciones válidas a nivel institucional, por rubro, por carácter económico. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Miren acá, la clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se le asignan los créditos y recursos presupuestarios. ¿Ven alguna comparación o algún paralelismo con la nación? Eso es lo que quiero ir mostrándole. Miren cómo se ordena acá, en este clasificador institucional, sector público de la provincia no financiero, sector público financiero, sector público no financiero, administración provincial, empresas y sociedades del Estado. Fíjense que dentro de la administración provincial después se abre en administración central y poderes del Estado, organismos descentralizados y entidades autárquicas, instituciones de seguridad social, empresas y sociedades del Estado. ¿Se acuerdan de lo que era en Pública 1, algo parecido a esto que hemos visto? ¿Entienden lo que les estoy mostrando? ¿Qué hace la provincia? Toma de referencia el clasificador de la nación y hace las particularidades que le competen, obviamente, porque no es lo mismo a nivel nacional que provincial, pero toma de referencia, fíjense, administración central, poder legislativo, judicial y ejecutivo, y aparecen los distintos sistemas de administración financiera. Miren acá, organismos descentralizados y entidades autárquicas, y ahí tenemos Dirección Provincial de Vialidad, Dirección de Recursos Hídricos, todos los organismos e instituciones descentralizadas y autárquicas. ¿Por qué les muestro? Porque nosotros por ahí le podemos pedir en un examen a algunos organismos, y no es necesario que ustedes tengan que saberlos a todos de memoria, pero del mismo clasificador les está diciendo qué organismos son descentralizados y autárquicos. Ya vamos a hacer un parate ahí. Fíjense que en instituciones financieras aparece la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán, instituciones de seguridad social, aparece la el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. Esta es una clasificación institucional. Y voy a mostrarles esto, y ya vamos a salir de esta pantalla y vamos a ver otra cosa, para mostrarles el catálogo de recursos por rubro. Tenemos recursos que están clasificados en ingresos corrientes, ingresos tributarios provinciales, y fíjense, premios de juegos de azar, deportivo, lotería y casino, y se abre en otra cuenta en particular, beneficios eventuales, inmobiliario, automotor, sello, ingresos brutos y demás. ¿Sí? Les muestro, ahí está el clasificador de todos los recursos, y vamos a mostrarle un poquito de gastos, y recién vamos a entrar en la práctica. Todo eso es ingreso, no es necesario, repito, que se lo sepan de memoria, es suficiente con que ustedes sepan que existe un clasificador. Ahí se me ha tildado la computadora y no está bajando porque esto está... Les quiero mostrar ahora de gastos, como para que lo vean, y sigamos con la clase. ¿Por qué el paralelismo entre nación y provincia? Porque la provincia, repito, toma de referencia a la ley nacional y hace las adecuaciones que corresponden a la provincia de Tucumán. Fíjense en ingresos tributarios, de nuevo hace la apertura de los ingresos y discrimina los ingresos tributarios de los ingresos no tributarios. Ahí tenemos multas, por ejemplo. Esto para que después cuando tengan tiempo ustedes vean, lo lean, y si ustedes tuvieran que rendir un examen
en el cual tendrían que clasificar los recursos y gastos, tendríamos que darle el clasificador, porque ustedes no tienen que aprenderlo de memoria al mismo, igual que hicimos en Nación, igual que vamos a hacer en municipio. Voy a ver si podemos avanzar con el gasto. Todo lo que estamos viendo hasta acá son recursos. Y acá tenemos los recursos por su carácter económico. ¿Se acuerda que dijimos que eran corrientes de capital? Y ahí seguimos con la clasificación de recursos. Bien, voy a ver si puedo avanzar un poquito más, y si no, después le muestro. Pero la idea es que ustedes vean la utilización del clasificador, que este clasificador es el que nos va a servir de base a nosotros a los efectos de que podamos trabajar con los prácticos en lo que hace a la elaboración de presupuesto. Aquí empieza la definición del gasto. Si lo leen, es muy similar a la definición de gasto en el clasificador a nivel nacional, y hace hasta la misma presentación, tipo de clasificación por objeto, por carácter económico, por finalidad y por función. El que hizo pública hace poquito se acuerda que era muy parecido a esto, ¿sí? Y ahí tenemos la clasificación de gasto por objeto. Nosotros vamos a salir de ahí del clasificador, que era lo que les quería mostrar, y la idea es que nosotros a partir de esto hagamos un pequeño resumen y podamos elaborar, tomando como base, un presupuesto que ustedes tienen en el práctico 3, hagamos brevemente un esquema de un presupuesto de la provincia. Ahora lo que voy a hacer es compartirle el temario, que ustedes también lo tienen en el aula, y vamos a empezar a desarrollar este temario del presupuesto a nivel provincial. Vamos a elaborar un presupuesto de la provincia. Esto que están viendo en pantalla es la teoría de presupuesto, que si a ustedes les interesa le podemos subir también, pero es teoría nada más. La idea es que nosotros a la clase de hoy podamos desarrollar el presupuesto de la provincia. Ahí lo están viendo en pantalla. Bien. Vamos a ver si hay alguna duda antes que empecemos a desarrollar este presupuesto, si se ha entendido lo que hemos visto hasta acá de los clasificadores, si hay alguna duda, si hay algún tema que quieran que lo expliquemos en particular, ¿te ha quedado claro? Bueno, ¿alguien se anima a leer el práctico? Este es el práctico número 3, que es el que vamos a desarrollar ahora. Es un organismo de la provincia en donde le están dando información respecto al personal y le están dando información respecto a los recursos. Lo que tienen que hacer de entrada es leer qué le piden. En este caso me están pidiendo que elaboremos un presupuesto de la Dirección de Transporte de la provincia. Obviamente tenemos que tener en cuenta la información que a nosotros nos dan en cuanto a personal, en cuanto a los distintos gastos que va a asumir este organismo, y le dan información también de recursos. Pero acá nosotros únicamente nos están pidiendo que elaboremos el anteproyecto, básicamente analizando el gasto. Y en este caso en particular nos dan información para financiar ese gasto puntualmente. Bien, ¿alguien se anima a leerlo? ¿Algún alumno se anima a leerlo al práctico? Silencio. Bueno, lo leo yo. El próximo práctico lo van a leer ustedes. El siguiente caso se desarrolla en la Dirección de Transporte de la provincia de Tucumán, quien elabora un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2019. El director de esta dependencia planifica las acciones que deberá ejecutar la dirección a su cargo, en base a las funciones asignadas y teniendo en cuenta los recursos que se estima para financiar las acciones programadas. Las planificaciones incluyen sueldo al personal, todos son de planta permanente, compra de insumos para el funcionamiento de las distintas oficinas, resmas de papel, útiles de escritorio, panel para la impresora, uniformes para el personal, compra de equipos. Ya saben que ahí les dice compra de equipos de seguridad y señalización,
balizas luminosas, sonoras, conos, carteles, indicadores, le da la indicación de qué elementos están comprando. Adquisición de vehículos, camionetas, motos y grúas, construcción de nuevas oficinas, cursos de capacitación para inspectores y subsidios a entregar a ETAP, Asociación de Empresarios de Transporte, para que distribuya a cada una de las empresas para lograr el financiamiento de equipo. Hoy en día no estamos asistiendo a la facultad por la situación que estamos atravesando, pero sí deben tener conocimiento de que hay situaciones conflictivas con respecto al transporte de pasajeros y que se ha tenido que hacer en muchos casos, han recurrido a la huelga. Bueno, AETAP es la asociación que nuclea a todos estos empresarios y también es la asociación que muchas veces recurre a facilitarle recursos, ayudas económicas para financiar los sueldos, para financiar, como en este caso le están diciendo, el financiamiento de equipo, y a eso hace referencia. La información que nos dan, fíjense, dice, cuantifican los gastos e inversiones según los precios vigentes de la siguiente manera. La dependencia cuenta con 140 empleados, con un sueldo mensual promedio de 24.000, insumos que totalizan 2 millones anuales, para impresión de formularios se estima 300.000 anuales, los uniformes se requieren 1.400.000, también es anual. Para la compra de los equipos de seguridad se estima 5 millones, para los vehículos se estima 10 millones, en las nuevas oficinas se estima invertir 3 millones, cursos de capacitación 700.000 y subsidios 15 millones. ¿Sí? ¿Qué les voy a pedir? Los cuadernos van a notar que todos los datos que están planteados acá son anuales, salvo el número 1 que hace referencia a 140 empleados con un sueldo mensual promedio de 24.000. Los demás, algunos dicen anuales y otros no, pero son anuales. ¿Por qué necesitamos diferenciar si son anuales o no? Porque el presupuesto que se va a desarrollar es un presupuesto para un año. Eso es lo que se va a tener en cuenta. Después le dan información respecto a los recursos. ¿De dónde voy a sacar los recursos para financiar este gasto? Y les dicen, recursos del Tesoro de la provincia, 42.100.000. Recursos que son generados por multa de ley de tránsito, 12.680.000. Recursos de Fondo de la Provincia de Transporte, 11.200.000. Recursos de Fondo Nacional del Transporte, 100.000. Y recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte, 15 millones. A ustedes les pide que armemos el presupuesto teniendo como referencia que estos son los datos anuales que tenemos. ¿Qué tendríamos que presentar nosotros a los efectos de hacer el presupuesto? ¿Qué tendríamos que pensar? Este práctico ustedes lo tienen está subido al aula virtual, y nosotros a partir de ahora vamos a empezar a desarrollarlo. Ustedes tienen que tener un cuadernito siempre para ir haciendo las anotaciones, y vamos a empezar a desarrollar la práctica. Tenía algunos profes que estaban sumados a la clase, estoy viendo si están. Profesora, sí. Disculpe, ahí estoy viendo en el grupo de WhatsApp, están mandando que le avisemos que parece que hubo un corte general de luz, porque se fueron muchos y hay muchos que no se pueden conectar. Amel, ¿sabes que estaba preocupada? Yo digo, se han aburrido conmigo porque se me bajaron 20 alumnos, pero sí debe ser porque el profe Méndez tampoco está en clase. Se me cortó la luz. Profe se ha sumado desde el celular. Sí, el profe está sumado desde el celular. Bien, escúchame, Camel, digan en el grupo, yo voy a continuar con la clase porque tengo 76 personas, pero el día jueves, si es necesario, lo vamos a dictar nuevamente al práctico si hace falta, ¿sí? Bueno, yo ahí lo escribo. Sí, hay muchos que me están diciendo que están desde el celu. Escuchen, yo no quiero que genere gasto para todo el mundo, pero si tienen posibilidad de trabajar con datos y no se les va a agotar, sigan en la clase por respeto a las personas que están en la clase. Yo voy a cerrar el tema de práctico y el día jueves, si es necesario, lo volvemos a dar.
Me ha parecido raro porque tenía 95 personas y ahora tengo 77 y se han bajado mucho, digo. Así que bueno, ¿se entiende hasta acá todo lo que vamos viendo? ¿Hay alguna duda? Profe, igual usted está grabando la clase, así que la pueden ver después, subida en el Sí, campo. sí, yo voy a subirla, yo subo las clases, no sé si las vieron, las clases están subidas al aula y las subo completa. Desde el comienzo nosotros subimos las clases enteras, la única clase que no tengo grabada es la primera, pero ya voy a hacer un resumen porque era la presentación de la materia y de algunos temas generales que hemos visto de Pública 1. Pero por las dudas, para las aclaraciones, el día jueves vamos a hacer otro práctico de presupuesto también. Pero sí me sirve la explicación por la asistencia, porque voy a contemplar esa situación. Muchas gracias. Bien, seguimos con la clase. ¿Se ha entendido lo que hemos visto hasta acá? Vamos al desarrollo en Excel. En este cuadrito que están viendo en pantalla, tenemos la resolución del práctico. ¿Qué es lo que quiero explicarle? Porque para darle el resultado a ustedes es necesario que vayamos haciendo el análisis de la elaboración del presupuesto. El Estado en este caso este organismo, necesita ciertos recursos para cubrir sus gastos en personal, para cubrir sus gastos o consumos, bienes de consumo, para cubrir sus servicios no personales, que hemos visto recién, la clasificadora en el clasificador por objeto del gasto, y para cubrir las erogaciones en general. En ese sentido, a ustedes le daban información en el práctico que tenían 140 empleados y que cada empleado cobraba 24.000 pesos en promedio por mes. Fíjense que el cálculo acá está hecho, lo están viendo en pantalla, son 24.000 pesos por 13 empleados por 13 sueldos por 140 empleados. ¿Se ve eso en pantalla y se entiende? ¿Se acuerdan de ese cálculo? Profe. Bien. ¿Por qué multiplicamos 24.000 por 140? Porque son 140 empleados y en promedio cada uno cobrando 24.000. ¿Por qué multiplicamos por 13? ¿Alguien se acuerda de por qué hacíamos por 13? Porque los 12 meses por el aguinaldo. Por el aguinaldo, perfecto. Porque el sueldo es por 12. Nosotros le pagamos un aguinaldo que es la mitad en junio y la mitad en diciembre. Entonces tenemos que multiplicar por 13. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Hasta ahí nosotros lo único que hicimos es anualizar el gasto en personal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la planillita que ustedes tienen de la información en Word, el punto 1 es el que hace referencia a personal. Entonces, fíjense que en el Excel yo les puse ahí una indicación, punto 1. Quiero que ustedes también lo vayan anotando en la carpeta, a los efectos de que vayamos presentando este presupuesto. ¿Qué pasa en bienes de consumo? Fíjense que yo ahí les puse punto 2 y punto 4. Yo les sugiero que cuando elaboren un presupuesto, la información que nosotros le damos de la cartilla, vayan segregando cuál corresponde a cada inciso, para que sea más fácil y no se pierdan ninguna información. El punto 2 me dice, los insumos totalizan un monto de 2 millones anuales. Y el punto 4 me hace referencia a los uniformes, totalizan 1.400.000. Entonces yo sumo 2 millones del punto 2 y sumo 1.400.000 del punto 4 y me da los 3.400.000 que tenemos en pantalla. ¿Se entiende? Profe, ¿usted después la resolución la va a subir también al aula? Sí, pero por ahí las explicaciones son las que yo creo que a ustedes les suma más. Por eso es que me interesa saber si me siguen a mí. ¿Se entiende lo que voy haciendo? Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Ahí lo que hicimos nosotros es anualizar el gasto en personal y anualizar el gasto en bienes de consumo. Son dos ítems del clasificador por objeto del gasto. ¿Sí? Por ahí puede sonar redundante, pero me parece mejor que repasemos y vayamos haciendo la asociación para que a ustedes les quede claro. ¿Qué hacemos en el servicios no personales? Yo ahí les puse punto 3 y punto 8. El práctico que ustedes tienen en Word, el punto 3 dice, para impresión de formularios, no sé si se acuerdan que la impresión era un servicio no personal, se estima gastar 300.000 anual. Y el punto 8 habla de cursos de capacitación 700.000. Entonces nosotros,
en la estimación anual preveemos que vamos a gastar 1 millón en servicios no personales. Ya voy a ver si puedo leer el chat. María levantó la mano. María. No podía leer el chat, así que he dejado de compartir pantalla. ¿Alguien levantó la mano? María me decía que levantaba la mano. O Magalí, no sé. No, yo no, profe. Bien. Les cuento, la asistencia yo la tengo desde el principio de clase, así que díganle a sus compañeros que he visto que han seguido hablando, que se queden tranquilos, que yo sí voy a tener en cuenta la asistencia porque las clases son grabadas, así que tengo la asistencia. Me preocupa más que se entienda la clase va a subirse grabada, y de todas formas el día jueves vamos a tratar de hacer otro práctico para reforzar la práctica, ¿sí? Porque era como lo importante del día de hoy. Bien, seguimos entonces con la clase. Si alguien tiene alguna duda, me levanta la mano en las caritas que me aparecen de ustedes acá, o me manda un informe a ver si es que tienen alguna duda. Bien. Vamos a seguir entonces. Hemos planteado el gasto anual en personal, el gasto anual en bienes de consumo, y ahora en servicios no personales que dijimos que eran impresión y cursos de capacitación. ¿Qué vamos a analizar ahora? Lo que hace erogaciones que no son corrientes. ¿Se acuerdan que las erogaciones corrientes son aquellas que se van a desarrollar durante el ejercicio, y las erogaciones de capital son las que van a proyectarse en más de un ejercicio económico? Ahí tenemos el punto 5 y 6, que yo les voy marcando en la pantalla. El punto 5 hace referencia a que se van a comprar equipos de seguridad que se estima un costo de 5 millones. Y nosotros en este equipamiento contemplamos 5 millones de equipos de seguridad y la camioneta por 10 millones. Esto va a formar un total de 15 millones. En construcciones se prevé lo que dice el punto 7, que era construir una nueva oficina. Y en el punto 9 hablaban de una transferencia de capital. Fíjense en que son 9 puntos, y nosotros lo que hemos hecho acá es proyectar el total del gasto en esos 9 puntos. ¿Se entiende la forma en que se ha ido agrupando los conceptos de gasto, el total de erogaciones? Este presupuesto tiene un total de erogaciones de 81.080.000. Lo voy a poner en celeste. Esos 81.080.000, yo acá he abierto la información en cómo se financian, pero básicamente lo que quiero que vean es que el presupuesto aparece, más que la apertura de esta información, que por ahí les puede complicar un poquito, quiero que vean que la financiación, cómo ha partido, cómo ha sido este presupuesto, equilibrado, en déficit, en superávit, ¿cómo lo ven? Tenemos un total de recursos para atender a un total de gastos que son equivalentes. O sea que el presupuesto es equilibrado. ¿Se acuerdan de eso? Profe, ¿no es que siempre el presupuesto tiene que salir equilibrado, digamos, de cuando se sanciona? No siempre la ley, no siempre, a ver, el presupuesto debería partir equilibrado, pero puede ser un presupuesto deficitario o puede ser un presupuesto que tenga superávit, que prevean recaudar más de lo que prevén gastar. ¿Sí? Por lo general, Claro. nadie quiere presentar un presupuesto con déficit. Prefieren presentar un presupuesto en equilibrio, aunque no nos den los recursos, o un presupuesto con superávit. Pero sí podríamos tener esas alternativas. Por eso es que yo le planteaba Bien. de que en este caso... Sí, me acuerdo que una de las reglas era de que sea en la regla del equilibrio. Eso es lo que me acuerdo. Claro, pero puede ser que tengamos superávit, o puede ser de que se prevea un déficit que quizás sea una diferencia estacional. Nadie presenta un presupuesto con déficit, eso es verdad. Por lo general el presupuesto se lo trata de equilibrar o ponerlo como superavitorio, como que tenga un superávit del presupuesto. Lo que les quería mostrar acá
es que en este caso en particular de este organismo, el total de gastos que nosotros acabamos de armar, erogaciones corrientes y erogaciones de capital para conformar el total de erogaciones, exactamente asciende al total de recursos que son necesarios para financiar ese gasto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a... No le estoy encontrando a la profesora Marilyn Lefebvre que dice que ella no escucha. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? Yo sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, debe tener un problemita de internet de ella, como tenemos problemas con los chicos con el tema de la luz. Bien, vamos ahora a avanzar con la clase un poquito más. Denme un segundito que me ordene acá, en algo que yo quería hacer para mostrarles a ustedes. Acá está. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es compartir información que quiero mostrarles quiero mostrarles una información, esa no era la pantalla, tengo un montón de pantallas abiertas. Quiero mostrar la información del presupuesto, de la dirección de presupuesto. Acá. Para cuando ustedes vayan a estudiar y a preparar el tema para rendir, y me dicen, profe, ¿de dónde estudiamos? Nosotros vamos a estudiar de todo el material que subimos al aula virtual. Si hay dudas o si hay cosas que a ustedes les generen ciertas inquietudes y que ustedes necesiten reforzar, me gustaría que ingresen a la Dirección de Presupuestos de la provincia. Ahí están viendo el organigrama, la misión, la función de la dirección, quiénes son las autoridades que están actualmente a cargo en la provincia de Tucumán, y fíjense que ahí tienen el manual de clasificadores, que es el mismo que le hemos subido nosotros al aula virtual. Acá tenemos el proyecto del presupuesto 2021, que era lo que me interesaba que ustedes lo vieran, compartirlo con ustedes. Quiero que me digan si ustedes ven en pantalla estos formularios. ¿Se ven en pantalla? Formulario 1, que está en Excel. No lo estoy viendo, profe. No se ve nada, profe. No se está- No, no se Ahí, ve. ahí le vuelvo a compartir. Lo que pasa es que lo tengo que descargar. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí. Tengo que descargarlo, no me permite transmitirlo directamente desde la página. Fíjense que dice ejercicio 2021. Programación presupuestaria de gasto, jurisdicción, código de la jurisdicción, finalidad, programa, subprograma, proyecto, actividad, unidad ejecutora, financiamiento. Y fíjense que arriba dice formulario 1, personal, y ahí me abre la información en personal permanente, y esa información en qué está referenciando, en lo que hace referencia a la retribución al cargo, en lo que hace referencia a los adicionales, sueldo anual complementario, contribuciones patronales, aportes para la obra social, aportes y contribuciones patronales o otros aportes si es que le pagan adicionales. Lo separa a la misma información del permanente, lo separa en el personal temporario, están viendo en pantalla. Servicios extraordinarios, ¿se acuerdan que iban los servicios extraordinarios? Federico, ¿te acordás? Usted está en la cátedra de laboral. Me va a matar Federico. Ya se fue Federico de la clase. ¿Se acuerdan que eran los servicios extraordinarios? ¿Hora extra puede ser o no? Perfecto, horas extra. Las horas extra no van en lo normal, van en servicios extraordinarios porque no es normal, supuestamente, que tengan que hacer horas extra. Asignaciones familiares, asistencia social al personal. Entonces, ¿qué es esto? Es un formulario, que es un modelo que le dan a la jurisdicción para que preparen el presupuesto para el 2021. Entonces, cada jurisdicción va elaborando sus proyectos en base a este formulario, sus necesidades, sus requisitos, y lo envía y lo centraliza a la Dirección de Presupuesto de la provincia. Tenemos un formulario 2, que no sé si se ve en pantalla, que dice bienes de consumo, ¿lo ven? Sí. Tenemos un formulario 3, que dice bienes de uso, excepto construcciones. Tenemos un formulario 4,
también habla de partida parcial para construcciones. ¿Por qué en el otro decía excepto construcciones? ¿Alguien que se le ocurra? Explícanme por qué acá me decía bienes de uso pero no construcciones y acá me abre la información de construcción. Es bastante sencillo, quiero que lo vean el formulario, lo analicemos juntos y pensemos, ¿por qué no pongo en este formulario anual lo que preveo que va a ser estimado para el 2021 y sí lo tengo que prever en este formulario? ¿Qué diferencia ven entre uno y otro? Que prevé más de un ejercicio. Perfecto, Alejandro. Es para construcción sumada en el ejercicio. Perfecto. La construcción prevé, no sé quién más habló porque no me aparecía en pantalla. Yo, Bien. sí. José Herrera. La construcción prevé que el gasto va a ejecutarse en más de un ejercicio. Entonces no puedo hacer una previsión anual. Tengo que prever qué va a ser el 2021, qué va a ser el 2022, 2023 y los restos de los años que podría prolongarse esa construcción. ¿Se entiende? Dice el formulario 5, transferencia y activo financiero. Acá hace referencia a las transferencias que se prevé que van a tener que ejecutarse durante el ejercicio 2021. Esto que yo les acabo de mostrar, estos formularios, fíjense que son modelos, ¿para qué? Para que las distintas jurisdicciones que forman parte de lo que hace la Administración Pública Provincial puedan elaborar sus proyectos de presupuesto de lo que se supone que va a ser el gasto en el periodo que estamos presupuestando, enviarle a la Dirección de Presupuesto a los efectos de que ella centralice la información y elabore el anteproyecto. Bien, yo voy a, en este momento, les voy a compartir, en realidad no les voy a compartir, les voy a poner en el chat un pequeño test, como hacemos todas las clases, que son unas pequeñas preguntitas a los efectos de que tomemos nosotros la asistencia. Díganle a sus compañeros, la idea es que, bueno, vamos a continuar con la clase porque hay muchos chicos que están todavía y que no hemos tenido el problema de la luz, pero vamos a considerar a los que no han podido completar el archivito. Y ahí les mandé, lo mandé en privado, ahí les mando a todos, perdón. Ahí está. Este formulario quisiera que lo llenen, y mientras lo llenan, vamos a ver si nos sale algo que tengo pensado para la clase de hoy, diferente. A ver si es que nos sale en la clase de hoy. Quiero que mientras vayan llenando el formulario, si es que tenemos... 35 señores legisladores, declaro reabierta esta sesión. Yo les quiero mostrar... Encontrándose su excelencia el señor gobernador en la casa, por secretaría se lo invitará a ingresar al recinto. Un recorrido virtual por la legislatura. Entonces, mientras ustedes van llenando el formulario que yo les puse ahí en el chat, quiero que vean cómo es la legislatura. Lo llevo a la legislatura de Tucumán. ¿Me escuchan? Sí, profe. Yo lo que voy a tener que hacer es dejar de compartir el audio de la computadora si ustedes me pueden escuchar a mí, porque si no, no me escuchan a mí tampoco. Lo llevo virtualmente a la legislatura para que hagamos un recorrido, porque nosotros tendríamos que haber hecho en pública esto este año. Normalmente todos los años nos llevamos a la legislatura a los alumnos para que conozcan, pero bueno, la cuestión pandémica no nos ha permitido, este año en particular, asistir. Ahora lo que ustedes van a hacer es llenar el formulario ese que yo les puse en el chat,
Y la idea era que nosotros en este pequeño recorrido virtual ustedes puedan ver lo que es la legislatura, puedan presenciar de qué se trata. El vicegobernador es el que está a cargo de la legislatura, tiene que entrar el gobernador para dar su discurso inaugural, esto se hizo en marzo, y nosotros el año pasado estuvimos sentaditos ahí con los alumnos sacándonos fotos, pero bueno, este año no se ha podido. Y bueno, quería llevarlos virtualmente a que conozcan la legislatura de Tucumán. No sé si conocen ustedes, si alguno ya ha ido, ha tenido la oportunidad. La gente se sube por ahí a las gradas, ahí arriba, presencian la apertura sobre todo, y los legisladores están ubicados en estas bancas que estamos viendo al frente de nosotros. En ese momento está haciendo el ingreso el gobernador porque tiene que hacer el discurso. Bien. Bueno, eso quería mostrarles. ¿Se escuchaba mi voz ahora? ¿Han escuchado algo? Pues yo trataba de sacar el audio del... Bien. Yo les mostraba el formulario, necesitaba que ustedes lo llenen para que podamos concluir la clase de hoy, y les quería ir mostrando virtualmente, porque no tengo muchos organismos públicos a los que yo tenga posibilidades, digamos, de llevarlos virtualmente. La legislatura es como uno de los pocos que tienen digamos, la visita 360, que era lo que yo necesitaba. Estoy buscando de otros organismos públicos a ver si tengo la posibilidad para poder llevarlos y que conozcan. Pero bueno, por ahora estamos resolviéndolo de esta manera. Pública 2, por lo general llevamos a los distintos organismos, ustedes tienen visitas, tienen recorrido, y hablamos con legisladores que nos cuentan sus funciones, qué es lo que se hace en la legislatura, y es distinto ir y compartir. El año pasado en uno de los recintos nos han recibido muy bien, y nos han servido un desayuno, y la verdad que lo hemos pasado bastante bien, ha sido un lindo momento para compartir con todos ustedes. Anina, no hay problema, se puede retirar, muchas gracias por avisar. Pero bueno, quería contarles un poquito de eso, que para nosotros la legislatura era como una de las visitas obligadas que hacíamos, y este año lamentablemente por ahora no podemos. Bien, ¿han podido completar el formulario? ¿Les ha resultado fácil? ¿Lo han entendido? ¿Hay alguna duda de la clase de hoy? De las preguntas del formulario tengo 41 todavía, 43, yo tengo más o menos, tenía 70 personas en clase, así que tendrían que haber bastante más respuestas. Le vamos a dar unos minutitos para que la vayan completando, por favor. La idea es que estas pequeñas preguntitas que hacemos al final de la clase nos sirven a nosotros, como le dije, de concepto. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende lo que hemos venido trabajando? ¿Alguna pregunta? Todos los que se han sumado están incluidos en la asistencia. Lo que sí necesito que se haga el formulario, porque eso para nosotros nos marca como asistencia. El formulario está en el link que puse recién para Augusto, que nos pregunta. Todos necesito que hagan el formulario, porque eso a nosotros nos sirve de asistencia. Las clases son obligatorias por la cuestión de que es una materia promocional, y que hay muchos temas que se ven en clase que ustedes ven que se pueden evaluar, y que por ahí en los videos o en la teoría no están plasmados. Hay temas que los discutimos en clase que por ahí son convenientes para que ustedes puedan desarrollarlo, para que puedan entenderlo mejor. Voy a compartir nuevamente el videito de la legislatura, porque me faltan todavía algunas respuestas, mientras van terminando. Una consulta. Sí. Yo le quería preguntar del foro, cuando hice el primer archivo, el Word, estaba ahí arriba marcado cuáles eran los 2 puntos que pedían y todo para subir al foro. Pero Sí. ahora para el segundo no entendí bien, sí sé que hay que hacer la diferencia, pero no entendí bien qué es lo que hay que subir al foro ahora. ¿En el segundo foro? Sí. El segundo foro,
mientras ustedes van haciendo el formulario, yo les voy mostrando, les saqué el audio para que se entienda mejor y me escuchen, porque recién yo necesitaba poner el audio mío, así que ahí está bloqueado, pero les muestro la legislatura, que les decía por el tema del 360, es como más fácil ahí sin audio. Para el tema del segundo foro, es que ustedes hagan como un cuadrito comparativo entre la ley provincial y la ley nacional, y me digan qué diferencia ustedes pueden detectar o pueden evidenciar entre ambas leyes. Yo les sugerí, si alguno lo hace en esquema, no hay problema, si alguno lo hace en cuadro, no hay problema. Yo les sugerí muchos elementos, y vamos dando en las clases, hay muchos elementos que tienen, que van marcando la diferencia entre una ley nacional y una ley provincial. De todas formas hay un práctico, fíjense en el práctico 2, creo que es el que hace el comparativo entre la provincia y la nación. Eso es lo que ustedes tendrían que desarrollar. O lo hacen al práctico, o lo hacen en forma de cuadro, o lo hacen en forma de esquema. Bien. No sé si esa era la pregunta. ¿Ha quedado claro? Bien. ¿Entendió? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Le entendieron? ¿Les gustó? Voy a subir la clase ahora cuando terminemos la reunión, se graba la clase y la voy a subir, no se preocupen, la clase va a estar subida y voy a diseñar un práctico adicional para que lo desarrollemos por esta situación el día jueves, para que tengamos una clase adicional de práctica. El que ya ha terminado el formulario y el que ha entendido todo y no tiene dudas puede ir desconectándose, el que tenga alguna duda la pregunta, así cerramos la clase. Quiero saber qué les ha parecido, si les ha interesado, si les ha gustado, si les gustan los videos, si les ha servido que hagamos este paralelismo de Pública 1 con Pública 2, si se acuerdan de los clasificadores, les ha servido o ha sido redundante, algo que nos sirva a nosotros para ir mejorando, qué les parece, las opiniones me ponen en el chat, no nos molestan, sugerencias, todo lo que sume para la cátedra va a ser bienvenido. Profesora, Sí. yo tengo una duda. A ver, que te ubique en pantalla. Fernanda. Sí. Ahí Con está. respecto, porque bueno, yo vi lo de las erogaciones, Sí. y acá lo tengo descargado el práctico. ¿Cómo hace después con los recursos para asignarle? No vi esa parte. En en el el práctico, creo que en Sí. el práctico debería estar especificado de dónde sacamos recursos para cada gasto. No sé si en el práctico de Word que está subido al aula está así aclarado, si no ya lo voy a revisar y lo voy a aclarar, porque no es algo que vos lo tengas que deducir. Te tienen que decir del tesoro, se ha utilizado tanto para personal, tanto para bienes de consumo. Pero según lo que he visto, me da la misma sensación de que no está claro en el práctico, ya lo voy a revisar y si fuera así, voy a subir el práctico con correcciones. La idea es que vos armes un presupuesto de recursos y de gasto, y si hay una asignación especial de recursos para cubrir tal gasto, tiene que estar dada en la información. Vos no la tenés que deducir, esa es la pregunta. Bien. Me parece que del Mario no Sí, se... lo tengo, pero no dice, digamos. Bien. Dice No, tiene que recurso decir... tanto, pero no Perfecto. decía cuánto para cada Yo uno. ya lo voy a modificar en el temario para que quede más claro y voy a subir la solución. Pero a mí más que la solución me interesa que ustedes me hayan seguido a mí la hilación, lo que hemos venido trabajando, que es un presupuesto, quién lo desarrolla, los formularios que hace la Dirección Nacional, la Dirección Provincial de Presupuesto de Tucumán. Esos formularios son modelos a los efectos de elaborarlo y que después ese presupuesto se elabora y se consolida. Y nosotros lo que hemos hecho como práctica en número es cerrar eso. ¿Sí? Y eso ha quedado claro, es lo que me serviría. Yo voy a corregir el temario si es que no está clara la distribución. Y otra pregunta, ¿los formularios eso es para que todas las entidades tengan el mismo? Sí, tienen que respetar el mismo modelo, porque viste que yo dije que se consolida. Al consolidar vos tenés que consolidar igual información. Es como los estados contables que uno respeta un modelo para después poder hacerlo comparable. Bien. Gracias. No tiene por qué, Fernanda. Te he visto muy atenta, Fernanda. ¿Te ha gustado el video 360 de la legislatura?
Estoy buscando videos de otras instituciones, pero no hay muchas instituciones que tengan 360, que sería bueno. Porque la idea es que ustedes puedan por lo menos vivenciarlo, aunque sea por internet, a los organismos desde adentro. Eso es lo que estoy buscando, pero no estoy consiguiendo mucho. No hay mucha información y tiene que estar grabado el organismo desde adentro. Bien, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna crítica? ¿Ha quedado clara la clase de hoy? Sí. Profe, yo tengo una duda. Martín, sí. No sé si se me escucha bien, estoy del CEL. Perfecto, se te escucha. En la parte que vimos la clasificación de los gastos en el práctico, cuando dijo de los servicios extraordinarios, no me acordaba que ahí se contemplaban las horas extras. Yo recuerdo haber visto en el estatuto del empleado público que no pagaba horas extras el Estado, sino que devolvía días. ¿Cómo se hace en ese caso cuando presupuesta? No, si No sé hay, si se entiende. si hay horas extras. Digo porque en la práctica sí se paga horas extra. Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, hay organismos como Previsión y Seguridad Social, las obras sociales, están trabajando mucho los empleados, y lo conozco además de la parte teórica, de la parte práctica, conozco gente que está trabajando y le pagan horas extras. En algunas reparticiones puede estar previsto el tema de devolver días, pero sí está previsto que en algunas situaciones excepcionales el superior autoriza las horas extras y se tiene que pagar. Entonces, como es una alternativa que se puede dar, tiene que estar previsto presupuestariamente a los efectos de que se pueda aplicar esa partida para ese caso particular. No es lo normal, como decís vos, pero como hay alguna alternativa, alguna posibilidad de que sí se lleve a la práctica, vos tenés que dejar previsto presupuestariamente esa situación. Es ni más ni menos como un plan de cuenta. Vos no vas a utilizar todas las cuentas del plan, pero tenés que dejar las previsiones de algunas situaciones que se te podrían presentar en la contabilidad. No sé si esa es la ¿Profesora? pregunta. Sí. Sí, entiendo. Gracias. Yo trabajo en el Ministerio de Educación. Sí, Fernando. Y el concepto se llama libre disponibilidad. El de las horas extras. El que manejamos nosotros. ¿Pero le pagan a ustedes horas extra o es como dice tu compañero, le dan días? Le pagan. O sea, tenemos las dos opciones. Nosotros a principio de mes recibimos una nota porque yo estoy en la parte de control de personal, recibimos una nota de cada director de quiénes son sus empleados que van a trabajar horas extras. Es un concepto pago, pero si no después está el concepto de compensatorio, que es horas extras, pero se lo devuelve con días. Con días. Es la alternativa, pero bueno, si hay una posibilidad de pagar, tienes que dejar abierta la posibilidad presupuestariamente para pagarla y va en ese servicio que hemos planteado al principio. En esa partida, perdón. Claro, nosotros tenemos los dos conceptos, pago o si no, devuelto en días. Devuelto en días. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Todas estas ideas, estas ida y vueltas son las que suman. Sí, José. Yo tengo entendido que en la administración pública se paga libre disponibilidad y también se paga extensión horaria. El concepto de libre disponibilidad es que vos te vas o sea, tu turno es de 5 horas y si te necesitan, vos te quedás, si no te vas. Y en cambio, la extensión horaria, vos tenés que cumplir la hora reloj que dice la extensión, que puede ser el 25%, el 50% o el 75% o el 100%. Y esas son todas pagas. Son todas pagas, pero cuando vos la vas a presupuestar, no entraría como algo normal, lo que excede, digamos, al salario habitual, frecuente que cobra un empleado, tiene que ir por digamos, por otra partida, y eso es lo que estábamos presentando en uno de los formularios, que es el que me preguntaba su compañero. Ahí lo estoy buscando el formulario, creo que es en el formulario, en el 1, nosotros teníamos personal permanente, ahí lo voy a volver a compartir para que se entienda de lo que estamos hablando, porque no se olviden que nosotros estamos trabajando con una estructura que debemos respetar.
Si fuera algo que hace a la retribución al cargo y todos los conceptos del cargo entrarían, si es personal permanente, en la partida 110. En la 120 si es un personal temporario. Y si es algo que no hace, sea temporario o permanente, pero que no hace a la retribución del cargo, a lo algo normal o frecuente, va en esta partida 130, que son servicios extraordinarios. Eso es lo que me estaba preguntando tu compañero. Hemos dicho todo lo mismo, la diferencia es cómo lo planteamos. O lo ponemos en retribución que hace el cargo, por ejemplo, o en adicionales, que sería como lo más normal, o lo ponemos en servicios extraordinarios. Por lo general los adicionales tienen que ver con la antigüedad, a veces se pagan títulos, son los conceptos que pueden incluirse acá. Pero cuando nosotros paguemos horas extras o compensatorios, tenemos que ponerla en la partida 130, que creo que esa era la pregunta que me hizo José, creo que el primero que preguntó. ¿Sí? ¿Quedó claro? No, yo no le pregunté. O Martín, Yo solamente... Martín Moreno. Sí, sí, quedó claro. Perfecto. Bien. Profe, y también tengo entendido que la aprobación de eso tiene que ser por decreto. Así es, no se No puede... no es así nomás que te la dan porque sí. Exacto. Tenemos que demostrar la necesidad financiera. La justificación de que esa persona se quede. Yo lo que les decía recién de la obra social es un caso como que es normal, que ustedes lo van a entender, porque por ejemplo, en el Instituto de Previsión y Seguridad Social, están trabajando mucho ahora con el tema de COVID, y se tienen que hacer autorizaciones de órdenes, entonces todo eso va generando una necesidad del personal que en condiciones normales no estaría. Entonces como que los jefes tienen elementos como para convalidar la necesidad de ese personal trabajando. En el caso de Fernanda, que está en el caso de Educación, el Ministerio de Educación, es como más difícil demostrar que hoy se necesiten horas extras. Me parece que ahí es medio difícil poder llegar a justificar horas extras como planteaba José, pero en el caso de lo que tenga que ver con salud, seguramente va a ser elementos más que suficientes para justificar. Bien, si no hay ninguna otra duda, vamos a dar por terminada la clase. Les agradezco a todos los que estuvieron. Ya me han llegado las respuestas. La idea es que ustedes en estos pequeños formularios, en estos pequeños test, a mí me sirve para saber si es que se entendió la clase, si ha quedado claro, y todo lo que a ustedes les parezca como importante o conveniente o necesario para que vayamos sumando a las clases, todas las recomendaciones o las sugerencias son bienvenidos. Veo que tengo un grupo de alumnos que participa y que trabaja en el sector público, así que todas las sugerencias son muy bienvenidas. ¿Alguna otra duda para que demos por finalizada la reunión? Esta información se va a subir al aula virtual ahora. Vamos a ver si es que podemos reeditar un práctico para el día jueves por esta situación que pasó. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves si Dios quiere, chicos. Se cuidan. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.